Señoras, señores, sean todos bienvenidos a la sede de la Real Sociedad Económico-Madridense de Amigos del País. En esta Torre de los Lujanes, ya siempre se lo digo, es el edificio civil más antiguo de Madrid. Soy Luis Albero, interventor de esta Real Sociedad, y estoy a su disposición. Le ruego lo primero que acepte las disculpas de nuestro presidente, Manuel Rodríguez Alcaina, el cual no puede estar debido a una urgencia hospitalaria de su madre que le impide estar aquí. A Manuel y a su curiosidad le interesan todas las conferencias, todas las que se dan en esta sede, pero me consta que la de hoy tenía un especial interés. Asimismo, le deseamos una muy pronta recuperación a Enrique Bañares, verdadero artífice de la conferencia, al haber perseguido durante muchos meses a Ángel Lafuente. Además, ya saben ustedes, y se lo he dicho aquí en innumerables ocasiones, que cuando se trata de identificar un significado correcto de una palabra, yo recurro siempre al diccionario, a la RAE, a mi viejo diccionario de la RAE en papel, ¿no? Hoy, al ver que la palabra clave de la oratoria era la oratoria, encuentro que el diccionario la define como el arte de hablar con elocuencia. También existe una segunda acepción, que es la de un género literario formado por discursos, arengas, disertaciones y tal, no viene al caso. ¿Y hablar con elocuencia qué es? Pues es hablar de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. No quiero añadir en este sentido ni una sola palabra más, porque si insisto, me temo que voy a estar en flagrante spoiler, que por cierto también está en la RAE, y a lo que Ángel Lafuente nos va a contar a continuación. Solo quiero trasladarles una reflexión. El expresar con elocuencia siempre ha sido muy necesario y muy conveniente. Ejemplos tenemos muchos: Martin Luther King, Churchill, Lincoln, Gandhi, Kennedy, o si nos remontamos a Demóstenes o Pericles. Pero en la época actual, donde todo es imagen, todo es interacción, todo es comunicación, aún cobra mayor importancia si cabe. Estimular al oyente espectador con un lenguaje emocional que canalice sus instintos y sus deseos. Insisto, yo soy el menos capacitado en esta sala para hablarles de comunicación eficiente, bien a la vista está. Para ello contamos con la participación de un especialista, sin duda uno de los mejores a nivel mundial, Ángel Lafuente Zorrilla. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense y de Comillas de Madrid, graduado en Psicología, técnico en Relaciones Públicas, en Radiodifusión y Televisión, presidente y fundador del Instituto de Técnicas Verbales, formación en escuelas de negocios, partidos políticos, medios de comunicación y entidades privadas y públicas, entre las que destacan los ministerios de Interior, Sanidad, Defensa, Hacienda, Trabajo. Bueno, necesitaríamos varias tardes para solamente enumerar el currículum del señor Lafuente. Ha sido locutor y presentador de televisión en varias comunidades autónomas durante 35 años y, en definitiva, lleva no años, sino décadas difundiendo su amor por la palabra. Yo añadiría que por la palabra comprensible, a miles de personas en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana. Y digo amor, y digo bien, porque Ángel Lafuente es un enamorado de su chica, la palabra hablada. Su más profunda inquietud radica en generar ciudadanos librepensadores. Fíjense, librepensadores. ¿Les suena esto a la Ilustración, cuyas ideas se vienen preconizando desde esta misma tribuna hace 250 años? Y esto lo hace mediante cursos y conferencias que, como la de hoy, se imparten bajo el título Las 3 asignaturas pendientes: lograr una personalidad imbatible, hablar en público con placer escénico y dominar el diálogo. Y esto no es un spoiler, porque es el nombre de la conferencia que tienen ustedes en sus instrucciones. El señor Lafuente nos va a deleitar con esta conferencia. No quiero robarle al señor Lafuente ni un minuto más, y no me resta sino rogarles, como dice un muy querido amigo nuestro de la Madridense, que no olviden encender sus teléfonos móviles cuando acabe el acto. Muchas gracias. Yo, con tu permiso, me voy abajo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, casi noches, señoras y señores. Muchísimas gracias, Luis, por tu amabilidad al recibirme, acompañado de 4 damas bellas,
alguno me dirá que soy machista. No, digo, nada más, bellas, siempre son bellas, pero más algunas, las que aquí encuentro. Y no me vean ustedes, por favor, esto no tuve oportunidad de indicárselo a Luis, no me vean como alguien destacado, no, soy un currante, pero con una historia apasionante en cuanto a mi relación de bastantes años de odio tremendo a la palabra hablada, sobre todo en público, y de un loco amor que me llevará, Dios mediante, a morir con las botas puestas, hablando de mi chica donde quiero, donde puedo, donde me llaman, donde logro introducirme. Desde luego un recuerdo cariñoso, transmíteselo, si eres tan amable, a vuestro presidente, Manuel, y efectivamente a Enrique Bañares, que junto con su mujer y su hijo, tengo el honor de que hayan asistido a mi curso, creo que varias veces. Bien, vamos a situarnos. En primer lugar, voy a utilizar, como estoy condicionado por la cámara, normalmente yo me muevo mucho y me muevo por el patio de butacas, nunca estoy quieto por razones que les comentaré. He dudado y he pasado un buen rato esta mañana diciendo, ¿qué hago? ¿No hago? Empecé a eliminar transparencias de la presentación y al final me quedaba con sentimiento, volví a reponerla, la eliminaba. En definitiva, he elegido uno de los grupos que tengo de presentación y haré un recorrido a través de las transparencias. La primera dice, en una época de engaño universal, como es esta, decir la verdad es un acto revolucionario. Este es un acto revolucionario. Si ustedes han venido aquí por casualidad a escuchar y llevarse un recuerdillo y decir, pues bueno, no era tan malo este conferenciante, pues se han equivocado. Y si ustedes quizás, al oír la ponderación justa que ha hecho Luis de la oratoria, han dicho, amigo, hay que estudiarlo. Les voy a dar muy buenas noticias y alguna muy mala noticia. Y además quiero que, evidentemente, yo en una hora no voy a poder desarrollar las por lo menos 6, 8 o 10 horas que dura mi curso, a ver si en algún momento tengo esa oportunidad. Y tienen ustedes esa oportunidad también, y la tienen ustedes. Descubrirán ustedes extraordinarias realidades que les han sido ocultadas. Es más, y supongo que la mayor parte de ustedes han pasado por la universidad, les han engañado, como a mí me engañaron, y viví muchos años bajo ese engaño. Pequeño recorrido. Por cierto, Luis, te lo digo, te lo tenía que haber dicho antes. Yo no sabía cómo comenzar esta conferencia. Ángel, eres un temerario. Eso no es decente, no es respetuoso con nosotros. No sabía cómo comenzar la conferencia. Nunca sé cómo comenzar ninguna conferencia. Nunca sé cómo comenzar mis cursos. ¿Por qué? Porque tengo que demostrarles a ustedes una realidad interesantísima. Ustedes llevan, al día de hoy, pues probablemente, habiendo sido oradores durante horas. ¿Dónde, Ángel? En las conversaciones que han mantenido en casa, con la familia, quizás con las amigas, con los amigos. Ah, pero ¿eso es la oratoria? Sí, amigos, aquí y hoy la oratoria va a ser la técnica elemental de comunicarnos. Y todo el mundo es orador. Y cuando yo diga discurso, no hablaré de las grandes alocuciones. No. Por tanto, cuando usted esta mañana en su domicilio se levantó y encontró a su
familia, el marido, la mujer, los hijos, la sirvienta, lo que sea. Buenos días. Eso es un discurso. Y eso es oratoria. Y conviene amar la palabra y no dejarla caer de los labios sin conciencia, que es lo que hacemos por culpa del sistema educativo internacional. El título de esta conferencia es Las 3 asignaturas siempre pendientes, y siguen siendo pendientes. He hablado con, imagínense ustedes, en 62 años, con muchísimos rectores, con muchísimos decanos, con directores de escuelas de negocios, con obispos, con 3 ministros y ministras, perdón, con 7 ministros y ministras del PP y del PSOE, uno de ellos muy amigo mío, que me han dado la razón y no han movido un dedo. ¿Saben por qué? Claramente, la gente cree aquella enorme falsía de que el orador nace, no se hace. ¡Mentira! Eso que ustedes han asumido produce un efecto tremendo, porque esta maquinita de nuestro cerebro, de nuestra mente, enseguida te elabora un silogismo. Es así que el orador nace, no se hace. Yo no he nacido orador, luego yo no puedo ser orador. Así todo el mundo. Así todo el mundo. ¿Qué diremos del miedo escénico? Y vean, estoy dejando fluir mi mente. Luego pasaré las transparencias a gran velocidad. Es más, si fallara el aparato no me importaría. Yo de estos 62 años me he pasado como 30 a pelo descubierto. Luego ya aquellos plásticos, me compré los plásticos. Luego ya cuando no había máquinas de plásticos, ya me fui introduciendo un poquito en la informática. Pero un comunicador tiene en principio que bastarle y sobrarle con la palabra. No niego la eficacia de las transparencias. En ocasiones clarifican, en otras son imprescindibles, pero en general no. Es decir, todos nosotros somos oradores. No podemos dejar que la palabra se caiga de nuestros labios como se caerían de un bolsillo roto del pantalón unas monedas de euro. La palabra hay que entregarla con la máxima conciencia y con tacañería. Lo que usted pueda comunicar con 4 palabras, no lo haga con 8. Lo que pueda comunicar con 8, no lo haga con 10. Es un desastre, amigos, lo que ocurre. ¿Cómo se puede dejar salir a la gente, graduados, licenciados, doctores, de las universidades, sin constituirles una personalidad imbatible? La que yo tengo. Y la que tienen aquellos que me escuchan y me hacen caso. ¿Y por qué hacerme caso a mí, si soy un don nadie? Porque lo que yo transmito lo dice el gran maestro, también de la oratoria, el gran maestro de la palabra que es, véanle, el sentido común. Y les digo a ustedes, señoras y señores, que todo lo que escuchen en torno a esta materia, lo diga quien lo diga, también si lo dice Ángel Lafuente, que choque con el sentido común, rechácenlo. Les he indicado ese principio, el orador nace, no se hace. ¿Han caído en la cuenta ustedes? Quizás no han caído en la cuenta, a lo mejor no lo conocen. Esos refranitos que desde niños todos conocemos, en boca cerrada no entran moscas. El que tiene boca se equivoca. Por la boca muere el pez. Y esa atrocidad, la mejor palabra es la nunca dicha. ¿Por qué estos refranes aparecen desde hace miles de años, según me han indicado quienes saben, en todas las culturas del mundo? ¿Por qué aparecen? Amigas y amigos, para mí está claro. Los poderes no quieren librepensadores.
prefieren gobernar borricos. En todas las entidades y sociedades. Y por eso me honra tanto estar en esa real sociedad, que yo conozco desde mi adolescencia, y antes de eso, en un colegio de jesuitas en Carrión de los Condes, provincia de Palencia, en la enfermería de aquel colegio, teniendo yo 10 años, era bastante enclenque. Y cuando aparecían los virus por los Pirineos, venían a buscarme a mí todos. Y pasaba temporadías en la enfermería, solo, con 10 años, en la cama, habitación solo. Me atendía el hermano Juaristi, un elegantísimo personaje vasco, que había sufrido prisión de muchos años en las cárceles de China. Y allí había una pequeña biblioteca. Y en esa pequeña biblioteca había un libro escrito por el padre José Antonio Sobrino, que a lo mejor ustedes recuerdan de actuaciones en televisión española en la primera época, jesuita él. El libro se titulaba La lucecita rosada. Me encantaría, si alguna vez ustedes lo encuentran en el rastro, donde sea, llámenme, no me importa pagar un buen dinero. Y yo leí aquel libro. Pónganse en mi caso, año 52, un chaval de provincia, ignorante, inocente. Me pareció tan bestial esa novela que dije, bueno, no es que dijera, pero con el tiempo he podido reflexionar que aquello me excitó. La trama era que la masonería había ordenado a uno de sus hermanos, masones de la logia, asesinar a su padre. Y entonces me interesé por la masonería, por la malhadada masonería, que durante tantos años se ha desprestigiado en este país sin fundamento alguno. Y entonces me encuentro, pues, en un ambiente de libre pensamiento, en cuna de libre pensamiento. Decimos en mi curso, a voz en grito, todos los alumnos de pie, de entrada, no acepto nada de nadie, del todo, nunca. Repito, de entrada, no acepto nada de nadie, del todo, nunca. Y de salida, habrá que verlo. Pero de entrada no. No se echen a temblar, señoras y señores. Yo he venido a hablarles con honestidad, porque ya decían los antiguos la definición del orador, Luis, vir bonus, peritus dicendi, persona buena, experta en el decir. No es buen orador el experto en el decir, no. Ha de ser persona buena. Y no es buen orador el bueno, sino el experto en el decir también, en lo que todos ustedes son expertos en el decir, porque llevan años, bastantes años, emitiendo discursos. Sin saber, ustedes son buenos oradores. Bien, de manera que esto es una especie de baño inicial. Como el tiempo corre y yo soy muy puntual, pertenezco a la Comisión Nacional para racionalizar los horarios españoles. Ahora parece que tiene menor actividad, yo fui de la directiva, pero si en España hasta los gatos han oído hablar de conciliación familiar, perdónenme ustedes, se debe a, fundamentalmente y extensamente, a la labor de aquellos ciudadanos que lanzamos mensajes de cohabitación, de que la mujer salga a la calle y el marido entre en la casa. O sea, inversión de papeles. Duro el asunto. Bien, voy a ir haciendo un recorrido por las transparencias, en este momento ya para sujetarme. Vamos a ver, amigos, les pido por favor lo siguiente. No rechacen nada de lo que yo diga, y si usted tiene que decirme, Ángel, eso no es de sentido común, con permiso de Luis, levántese de inmediato. ¿Y qué vas a hacer tú, Ángel? Si yo, a ti, con la buena presentación
que ha hecho el amigo Luis de ti y yo te llevo la contraria, ¿sabes lo que haré? Os trato de usted y de tú, me lo permitís, ¿verdad? Es que fui locutor, presentador de televisión española, la época de imagen la pasé en las Islas Canarias y tengo una cierta mezcla. Si tú me llevas la contraria, yo te escucharé. Y si veo que la razón está de tu parte, yo aquí en público lo reconoceré y te lo agradeceré. ¿Por qué? Porque he profundizado, puedo decir de alguna manera que he descubierto los aspectos radicales y básicos del diálogo. No se puede dialogar si uno no cuenta con una personalidad imbatible. No se puede comunicar adecuadamente dentro de un humanismo y de una sociabilidad general si uno no es totalmente seguro de sí mismo. Y Ángel, vamos a ver, dices que no sabías cómo comenzar. ¿Y cómo continuar? No me preocupa. Me lo están diciendo. ¿Quién? Una íntima amiga mía que es mi mente, que es su mente. Aquí saco a colación aquello que narra el Nuevo Testamento de que mandó Jesús a sus discípulos a predicar la buena nueva. Y les dijo, no os preocupéis de lo que vais a decir, os será dicho. No te preocupes por lo que vas a decir, te será dicho, no por ningún espíritu, por ti mismo, por tu propia mente. Esa tontería que se dice espontáneamente, no, yo es que ya no tengo nada más que decir, no, tienes tal infinidad de materias que tocar, que pasaríamos años y años escuchándote, si tu capacidad física permitiera esa resistencia. ¿Me estoy explicando? ¿Se está viendo algo? Voy a convertirme en un poquitín provocador. ¿Por qué voy a tenerles yo miedo a ustedes? ¿Quiénes son ustedes? A ninguno y al colectivo tampoco. Ángel, estás abusando. Tenemos cara de gente buena. Te hemos hecho la gracia de venir a escucharte a ti, que no te conoce ni tu mujer muchas veces. Y además, Luis te ha recibido con mucha amabilidad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y si aquí estuviera el Papa de Roma, por poner un ejemplo, y un tal Pedro Sánchez, y Putin, y Trump, y Hu Jintao, no recuerdo nunca cómo se llama el chino, y estuvieran aquí los mejores expertos en técnicas de comunicación verbal, los máximos psicólogos? Ahí qué, Ángel, ahí créanme, amigos, lo diría con mayor energía todavía. ¿Quiénes son ustedes para que yo les tenga miedo? Miren, piensen lo siguiente. Usted es capaz, ahora mismo, de subir aquí, donde yo estoy situado, aquí, para hablar unos minutillos, 3 minutos, 5 minutos. Ángel, ¿de qué? De cualquier cosica. ¿De dónde es usted? ¿Cómo es su pueblo? ¿O su ciudad? ¿Qué carrera ha hecho? ¿Cómo es su familia? Cualquier tontería. ¿Qué programa le gusta de la tele? ¿Qué piensa usted de la situación actual? De cualquier materia. Si usted no es capaz, va la pregunta, no me conteste en público, contéstese usted. Si usted no es capaz de subir aquí y hablar con placer escénico, el placer de servir a la sociedad, sin sentir taquicardias, temblores de piernas, mareos, hay gente que me dice es que me da la vuelta a la sala, etcétera, hay una muy mala noticia, señoras y señores, usted no es libre. Será libre porque lo dice la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque parece que lo dice el sentido común, porque lo dice la Constitución española, pero usted realmente no es libre.
¿Qué libertad la suya? Si no puede hablar ante un grupo de personas amables, de cualquier cosica. Esto es grave, señores. Yo les invito, si ustedes experimentan algún miedo escénico, enfádense con ustedes mismos, enfádense y digan, esto no puede pasarme. Dicho vulgarmente, cabréense con ustedes mismos. El miedo escénico es una falta de respeto inmensa al ser humano más grande de cuantos han nacido desde Eva hasta nuestros días, suponiendo que existiera Eva. Es el individuo, el hombre o la mujer, más estimable entre los 8.000 millones de seres humanos que poblamos la Tierra, y nunca nadie nacerá más sagrado para usted que usted mismo, por mucho que duren los siglos. Miren, los ojos, la madre natura nos ha dado unos ojos enfocados, como esa cámara, hacia el exterior, hacia lo otro, hacia los otros. Nos da un mensaje ahí la madre natura de que no somos para nosotros, somos para los demás, para el colectivo. Pues yo les invito a que vuelvan sus ojos hacia ustedes mismos y escuchen esta verdad genial de que usted es el máximo amigo y hermano de usted mismo. Usted es la persona que merece mayor cariño, mayor profundo amor. No se asusten las madres de familia, porque yo sé que están pensando, ¿qué monstruo eres, Ángel? ¿Cómo voy a quererme yo a mí más que a mis hijos del alma, que les parí con dolor, como ya dijo la Biblia, ¿verdad? Que les amamanté, que han salido hermosísimos, ellos van para Mister Universo, ellas para Miss Mundo. ¡Qué bestia eres, Ángel! Mamá del alma, quiérete a ti más que a nadie. Y no te preocupes, el amor no se divide, el amor se multiplica. Donde no haya amor, pon amor y habrá amor. Y donde ya haya amor, y mucho que es el tuyo, añade el amor a ti. Y más amarás a tus hijos y a todos. Miren, me viene ahora la píldora de que para hablar con eficacia, que es de lo que se trata, hay que basarse en 3 grandes amores. Amor a uno mismo, superior a todo otro amor. Amor al destinatario del mensaje. Ángel, no me digas. O sea, tú nos amas a nosotros, pero si no nos conoces, ni sabes nuestros nombres, si acabas de vernos. Me ocurrió en una ocasión, Luis, me estaba presentando a alguien muy amablemente, estaba haciendo elogios de mí, pero son esas cosas que ya las has oído y tú estás distraído. En tu caso, tienes una manera de expresarte magnífica, una voz muy entrañable, y desde luego, desde que entré aquí hoy, me has tratado con una amabilidad que he bebido de tus labios, pero muchas veces uno está distraído. Y en aquel momento yo estaba mirando indolentemente al público y me vino una de esas ideas precarias pero geniales. Discurrí de la siguiente manera, no con palabras. Me dije, Ángel, fíjate qué curioso, ¿no? Todos ellos han nacido igual que tú. Todos viven en este mundo igual que tú. Con alegría, con penas, con suerte, con desgracia, con triunfos, con fracasos, con caricias, con traiciones. Y todos ellos, Ángel, de Texas para abajo, van a acabar igual que tú. Os digo, amigos, aquella persona siguió hablando de mi modesto currículum y yo sentí que mis ojos se inundaban de lágrimas. Y comprendí. Y es que se me impregnó de tal manera en el alma que no puedo ver a nadie sin amarle. Aunque sea gente que me cae mal. Y aunque sea gente que no se ha portado bien conmigo. Ha nacido, vive, va a morir igual que yo. Yo tengo interés, amigos, porque os quiero. Tengo interés porque os llevéis algo positivo para vuestra vida desde ya, desde que abandonéis esta torre de los Lujanes. Inmediatamente.
Y por fin, tercer amor, amor al mensaje. Hay que amar el mensaje. Y si usted es ingeniero o es economista y su mensaje es de tipo económico, va de cálculos, va de números, va de cifras, tiene que enamorarse de ese mensaje frío, en principio. Dele vueltas a ese mensaje. Vea usted lo que va a aportar ese mensaje a su público, al que quiere. Así de claro, amigos. Por eso, lejos de sentir, algunas personas dicen, no, yo ya superé el miedo, pero los minutos antes, yo estaba muy nervioso, minutos antes. Es más, llevaba ya todo el día nervioso. Y a medida que se acercaba el momento, más nervioso. ¿Por qué? Porque de una vez quería que Luis me presentara para yo comenzar a hablar. Por hacer algún bien a un colectivo que yo quiero. Pero quiero de verdad. Esto no son palabras vacías. Es más, yo nunca traiciono a mi chica, que es la palabra hablada. Hay una historia, me parece a mí que de transparencias se van a quedar ustedes sin ninguna. Tal y como va el tiempo y tal y como va. ¿Saben lo que me acaba de pasar ahora mismo? Que se me ha ido el santo al cielo. Sí, es verdad, no es teatro, no. He perdido la guía. ¿Alguno me puede echar una mano? Las hijas. ¿Las hijas de quién? No. No, bien, es igual porque el discurso es como una noria. Los cangirones van pasando, bien. Pero les puede ocurrir a cualquiera, no tengan miedo. El amor se multiplica, por ahí va así, los tres amores, pero eso ya se queda un poquito alejado. Quiero decir, les he dado otra píldora para qué hacer cuando ocurre algo. Pues esto mismo, que pierdes el hilo. Hay unos procedimientos de puro sentido común. Primero, a silencio. Normalmente el santo que se va al cielo suele bajar. Si no baja, te puedes ir al punto anterior o al punto siguiente de tu discurso. Ustedes no se hubieran enterado de mi despiste, no de mis pistes, que se ha ido el santo al cielo. Y luego hay otra fórmula monísima. Pide ayuda al público. Y la gente dice, ¡ay, qué mono es este señor! ¡Qué humildico! Mira cómo se ha dado cuenta de que ha perdido el hilo y lo ha dicho. Y ha pedido ayuda. Es que caes de miedo a la gente. ¿No les he caído yo a ustedes bien ahora? Vamos, si no les he caído yo bien, hablen luego con el señor interventor, a ver qué pasa, que no traiga por aquí nunca a ese moscón. Bien, entonces, vamos a ver. Visiones que yo quiero que ustedes se lleven. Nos han engañado. Así de claro. Y desde luego estoy seguro de que ese engaño puede ser inconsciente para los del poder, pero es nefasto. En ninguna entidad, ni en la familia, digámoslo bien. No nos gusta tener, de principio, librepensadores alrededor. Me recuerdo en mis tiempos de estudiante que la palabra librepensador era sinónimo de ateo y comecuras. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale, o sea que imagínense con qué propiedad hablo. Bueno, voy a ver si hago un pequeño recorrido. También les doy esta lección, que precisamente lo comentaba con Luis, que él, como es lógico, había caído en la cuenta. ¿Cómo es posible que tanta gente ilustrada, incluso psicólogos, me coloquen ahí una transparencia y la mantengan? La transparencia quita protagonismo al orador. ¿Por qué he pedido a Luis que bajara? Porque quiero estar solo. El protagonista soy yo. El protagonista es usted, eres tú, cuando hablas. Quítate, porque cualquiera que te acompañe puede ser un elemento de distracción. Pero ¿y las transparencias? Las transparencias deben ser simplicísimas. ¿Ves? A veces incluso hacen la puñeta de fallar. Por ejemplo, ahora están fallando. Ah, bien, vale, muy bien. Entonces,
Miren, es curioso, si ustedes se pusieran aquí y hicieran esta operación, ahora está todo el mundo con los ojos para allá. Apago, todo el mundo me mira a mí. ¿Cómo los psicólogos pueden dejar ahí transparencias cargadas de palabras, de cifras, y a la vez estar hablando? Pero ¿no les han dicho a ustedes en primero de psicología que no conviene dividir? Es que yo, como oyente, he experimentado que es que no me entero de nada, porque quiero escuchar al orador, pero como tengo aquello allí, se me va la vista, y al final no cojo ni lo uno ni lo otro. Bien, entonces, no sé, bueno, estos mandos, todos los mandos, pero este mando tiene este botoncito que es para encender o para apagar, ¿ven? Entonces es muy fácil manejarlo. Bueno, hay algo que esto no corre adecuadamente, no se preocupen, que no hay ningún problema. Lo siento de verdad, pero esto no marcha. Y como si me desvío para allá, sí, vete. Si eres tan amable, Luis, muchísimas gracias, eres muy amable. Es que como yo no me puedo mover del centro para que la cámara me capte, pues me desviaría. No, por favor, no, por favor, no. Perfecto, ¿pasa, Luis? Las señoras pendientes. Bien, personalidad imbatible, ya está claro. Imbatible. Que nada ni nadie, ni tu propio error en público pueda derribarte. ¿Pasamos? La historia de un desastre. Ese desastre ocurrió en ese colegio de jesuitas. ¿Puedes ponerlo en negro? No funciona. No sé qué pasa, pero... Yo creo que ya sabía lo que pasaba, pero no sabía yo lo que pasaba. Vamos a ver. Es que le faltan pilas tampoco. Bueno, vamos a ver. Ven qué maravilla. ¿Se quita? Me quito bien. Historia de un desastre. 10 años, comienzo a estudiar en aquel colegio interno, era internado, como tenía buena voz, me sacaban a hablar en público varias veces al año. Bueno, si por hablar en público significa decir Pepito Pérez recibe el premio de pintura, o tomar la palabra al padre rector, o una breve poesía en el mes de mayo a la Virgen, nada más. Amigos, yo me veía morir, no era miedo, estoy seguro de que no era miedo, era un terror patológico, yo era un enfermo mental, una mente muy complicada, un sentido del perfeccionismo exagerado, una dependencia esclava del qué dirán. Todo eso estaba así. A la vez yo veía que otros, los predicadores y los profesores, hablaban todos los días y aparentemente no experimentaban ningún miedo. Y me pasé, siendo yo un individuo de un talento muy corriente, me pasé los años de bachillerato observando cómo hablaban los demás. Y aprendiendo, atención amigos, yo no sabía que estaba aprendiendo todo lo que hay que aprender en materia de dominio de la comunicación verbal. También de oratoria, también. Es un formalismo que en ocasiones hay que aplicar y que yo también enseño. Bien. Llegué a Madrid, yo era el mayor de 12 hermanos, familia económicamente limitada, me puse a trabajar a la vez que estudiaba, doblé mucho cine, fui locutor de la ONCE, grabando libros para invidentes, fui locutor de publicidad, fui locutor de Nodo. Matías Prate, el padre, me eligió para sustituirle en épocas en que, según él me dijo, tenía muchas corridas y partidos de fútbol y el Nodo solamente podía haber unas cuantas voces. Ya empecé a picotear por televisión, pero no había sueldos, era dinero por trabajo realizado. Y había meses que no me llegaba el dinero. Y yo no quería pedir dinero en casa. Y me dije a mí mismo, Ángel, enseña lo que tú has aprendido. Y ahí, amigos, 62 años atrás, yo, más o menos, yo comencé a enseñar esta materia. ¿Y cómo la enseñabas, Ángel? Con más miedo que vergüenza, pero había que comer. Y ese miedo duró bastante tiempo. A medida que yo avanzaba, me daba cuenta de la estupidez inmensa de lo que estaba en los libros y de lo que yo oía en alguien que daba algunas conferencias sobre el arte de la palabra, ¿verdad? Y recuerdo, sobre todo, no sabría decir quién fue y tampoco vendría a cuento, que aquello de que era bueno el miedo escénico, porque es que te dicen que el miedo escénico es natural,
No es cierto, no es cierto. Un niño pequeñito, en general, es un gigante de libertad. Puede estar la familia reunida con amigos y él sale en público desnudito y como te descuides te va a hacer pipí a un tiesto. Es un gigante de libertad. Y ahí viene una educación bien intencionada y amorosa, pero castrante, poco equilibrada. Bien. Se dice también que el miedo escénico no es superable. Hombre, mire usted, para muestra basta un botón. Yo no vengo de un miedo escénico, yo vengo de un terror tremendo, enfermizo. Y también se dice que el miedo escénico es conveniente. Ah, ¿tú vas a hablar? Sí, esta tarde, Ángel. Conveniente que vayas con miedo, con miedo. Eso es lo bueno. En los primeros minutos inaguantables. Y luego ya, a medida que avanzas, ves que la gente no se levanta, no se marchan de la sala, ya te vas reponiendo. Y recuerdo que estaba yo hablando con alguien y en aquel momento el gran maestro, que es el sentido común, me iluminó. Y le dije, mire usted, para estar yo, perdónenme la expresión, como una moto esta tarde, por la responsabilidad ante ustedes, por corresponder a quien ha confiado en mí y por amor a ustedes, me basta la ética que yo aprendí en mi casa. El miedo escénico no me sirve para nada, nunca me serviría. Y a partir de ahí yo comencé a descubrir. En principio eran cursos de cómo hablar en público. Me fui dando cuenta que el problema que había era que yo era un tipo inseguro. Y ahí fui avanzando, avanzando, avanzando. Amigos, sin maestros e incluso en contra de los maestros, yo creo que esta dinámica la creó en mí el odio a la palabra y la admiración por la palabra hablada. Y concluyó en un loco amor por la palabra hablada. Esta es la historia de un desastre. Desastre que, en ese desastre, vino el gran regalo que el destino, las circunstancias o la providencia, como ustedes quieran verlo, me hizo. Conmigo se escribió derecho, no sobre líneas torcidas, sino sobre líneas absolutamente disparatadas, mucho más que torcidas. Bien. Por lo tanto, amigas y amigos, tienen ustedes que reflexionar, es sencillo reflexionar y comprender que han tardado muchos años en que alguien les diga, tú eres lo más sagrado del mundo y por tanto la persona a la que más quieres y debes querer. Ojo, amigos, que sé que ustedes pueden estar pensando, Ángel, tanto amor a ti mismo no es la cuna de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo. Ay, amigos míos, todo lo contrario, es la cuna de la máxima humildad. Ya les he dicho, si alguien me contraría en público, o incluso alguien, pues toma la palabra y dice, mire usted, Ángel, me he mantenido aquí hasta ahora, pues, en fin, por no hacerle un feo al amigo Luis, pero usted no vale para nada, usted es un sinvergüenza, lo que usted ha dicho es, no me derribarían ni una micra, amigos, porque tengo una personalidad llamativa. ¿Cómo se nos suelta de las universidades sin dotarnos de ese tipo de personalidad? Que incluso a los jóvenes, tengo mucha experiencia en universidades, les ayuda incluso para buscar trabajo. Porque cuando dos jóvenes van a competir por un puesto de trabajo, el uno sabe muchísimo, pero es inseguro. El otro sabe mucho menos, pero es seguro. ¿Con quién se queda normalmente el selector de personal? Con el seguro, porque lo que no sabe ya lo aprenderá. En términos generales, Luis, yo comprendo que en ingeniería y en temas técnicos, evidentemente, pero me entienden ustedes perfectamente bien, porque además no puedo prolongar excesivamente el asunto. Bien, entonces, eso en cuanto a la seguridad. Más datos. Ya los minutos que me quedan voy a inyectarles un poquito de cada cosa. En primer lugar, cuando tomamos la palabra, hemos de pretender no hablar. Yo no enseño a hablar, aunque lo diga el título, o muchos títulos. La finalidad de tomar la palabra no es hablar, es comunicar. Esa es la finalidad. Y comunicar es lograr que los pensamientos que anidan en mi mente y los sentimientos que alberga mi corazón pasen a la mente de ustedes y al corazón de ustedes. Lo he logrado.
me he comunicado, aunque haya hablado con gran torpeza, carencia de vocabulario y nula sintaxis. Ahora se lo explico. Así de claro y así de simple. Comunicar. ¿Comunicar qué? El discurso principal. Aquella materia que tú quieres exponer al público. Lo que no es discurso principal, yo lo denomino discurso vampiro. ¿Por qué lo denomino discurso vampiro? Porque chupa la fuerza al discurso principal. Hay dos tipos de discursos vampiros, los inevitables y los evitables. Vamos al caso. Ahora mismo yo estoy pendiente de entregarles mi discurso principal, pero tengo un montón de discursos vampiros. ¿Cuáles? Sus caras, sus rostros, sus gestos, sus sonrisas, su seriedad, su vestuario, la decoración de esta noble sala, ese sonidillo que hay. Podría también tener otros discursos vampiros dentro de mí, preocupación, familiar enfermo, una deuda, discursos vampiros. El peor de los discursos vampiros, perfectamente evitable, es el miedo escénico, amigos. Ese es el que hay que evitar. De manera que los discursos vampiros, unos evitables, otros inevitables, el discurso vampiro evitable es el miedo escénico. ¿Quién es el gran maestro de las técnicas de comunicación? Ya lo dije antes, el sentido común. ¿Quién es el gran modelo para mí de comunicador? Perdón por el ruido. Para mí de comunicador. Para usted de comunicadora. Usted misma, yo mismo. No imitéis a nadie. No os enajenéis. Que la palabra salga de vuestro ser entero. Otra cosa es que vayamos por la vida, como yo voy y como aconsejo ir, bebiendo de todos los vientos, de los que hablan bien, de los que hablan mal. Dos anécdotas. Yo me cargué las prácticas individuales hace muchísimos años, unos 25 o 30. Soy el único profesor en el mundo, en eso tiene razón, que enseñando esta materia se ha cargado las prácticas individuales. Por muchas razones. Primera, porque hay muchísima gente que necesitando, como el comer, el dominio de la palabra, tienen miedo de que si va a un curso le van a sacar en público a hacer el panoli y a comentarle. Primer dato, que no es menor. Segundo, las evaluaciones que hacemos los profesores son injustas. Alguien puede ser un magnífico orador y esa tarde o esa mañana en ese ejercicio hacerlo mal, como un gran torero tiene tardes de gloria y tardes en que recibe botellazos y pitos. Eso es absolutamente normal. O sea, todo, como ven, es absolutamente normal y vamos siempre por ese mismo camino. Bien, 3 reglas para, la van a memorizar ustedes inmediatamente. Yo he aislado 7 reglas, 7 grandes reglas, pero 3 se las voy a entregar esta noche a ustedes para que las puedan aplicar inmediatamente al salir incluso de aquí, o en la cena familiar, o viendo u oyendo un programa de televisión. Inmediatamente, con esas 3 reglas van que chutan. Luis, recuérdame 2 anécdotas. Es que se me ha ido el baifo. 2 anécdotas. Primera regla, nunca la frase antes que la idea. Nunca la frase antes que la idea. Pregúntame, si eres tan amable, algo. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer en verano? ¿Qué va usted a hacer en verano? Es que, vale, como, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es anticipar el ruido, la palabra al pensamiento. Sale sucio. Escuchen a tantos colegas periodistas y a tantos políticos como hablan antes de parir la idea en su cabeza. Una comadrona no viste al nene antes de parirlo la mamá. Espera que nazca y lo viste. Nosotros somos esa mala enfermera que quiere vestir al niño antes de parir. Hazme la misma pregunta de nuevo. ¿Qué va usted a hacer este verano? Falta mucho tiempo para el verano. Ni siquiera sé si viviré. Espero que sí. Me han hecho un análisis de sangre y ha sido portentoso. Pensé que alguna cosica tenía que haber a mi edad. Seguro que con mi mujer iré a Suiza. Allí vive nuestra hija, la más pequeña, con 3 criaturas preciosas que nos vuelven locos.
creo que es lo único que con seguridad le puedo contestar. ¿Habéis visto? Frases limpias. Nunca la frase antes que la idea. Segunda gran regla, no interrumpir la frase propia. Hazme de nuevo la pregunta. La misma. ¿Qué proyecta usted hacer este verano? Teníamos previsto, hay que contar, la atmósfera es que está, no sé si será cambio, a lo mejor, ¿qué has hecho, Ángel? Has iniciado 3 o 4 frases y has interrumpido todas. ¿Qué problema tiene la interrupción de las frases? Que solo comunica la frase completa, solo comunica la frase completa. La frase incompleta no comunica nada al león hambriento y astuto que es el oyente. Ustedes para mí son leones hambrientos y astutos. O yo les entrego frases completas, es decir, contenido intelectual, o ustedes con hambre no se quedan. Dejarán el cuerpo presente y emprenderán el camino del ánima, se irán, vaya usted a saber, de recuerdos, de consideraciones, y me dejarán solo. Y la tercera regla, preciosa y que suele resolver todo, frase breve, estilo azoriniano, sujeto, verbo, complemento y punto, sujeto, verbo, complemento y punto. En la contestación que te he dado coherente, habrás visto frases breves. Si yo emito una frase breve, difícilmente la voy a interrumpir. Y como la quiero limpia, difícilmente voy a adelantar el sonido a la palabra. Por cierto, el mantenimiento de las atenciones. Yo en mis cursos normalmente doy sesiones de 2 horas y media seguidas sin parar. Y en eso he sido un poco compasivo, porque hace muchos años mis sesiones eran de 3 horas y media. Yo decía a los alumnos, por favor, antes de entrar, por favor, la última gotita, 3 horas y media. Y la gente me atendía. ¿Por qué? Porque hay que mantener 3 atenciones, amigos, 3 atenciones. Atención intelectual, lógico. Los leones hambrientos y astutos quieren carnaza, no quieren palabrerío. Atención visual, amigos. No pueden ustedes dejar de mirarme. Lamento no poderme emigrar más porque me iría de campo de... Hay que moverse, mejor de pie que sentado. Mejor sin atril que con atril, mejor moviéndose por la sala. Y si está usted sentado, porque perceptivamente tiene que hacerlo, oiga, aun sentado usted no tiene un cuerpo que mover, no tiene una cabeza que mover, no tiene unos brazos y unas manos que pueden volar en el aire, no tiene usted 56 músculos en el gesto, en el rostro, para moverse. Y por fin, atención auditiva. Para hablar con eficacia hay que cantar. Pues Ángel, llevas ya dando 3/4 de hora a la vara, enseguida terminaré por mi parte, y no te hemos oído cantar, ni el Asturias patria querida. ¿Ah, que no me ha oído usted cantar? Le aconsejo que mañana por la mañana inmediatamente llame a un otorrino, porque tiene usted el oído como un cerrojo. Si estoy cantando continuamente, o no lo advierte. Miren, si prolongo una sílaba en el tiempo... Esa es una nota musical diferente de esta otra de final de punto. Pero es que además en música hay notas de larga duración, redondas y blancas, de mediana duración, negras, corcheas y bicorcheas, fusas y semifusas. Pues señor, lo mismo que en música hay esas longitudes, cuando estés entregando una idea capital en tu mensaje o de difícil captación por la audiencia, deberás utilizar, como yo ahora hago, notas de muy larga duración. Seguramente la mayor parte de tu discurso aceptará notas de mediana duración. Y puede haber parlamento que puedas acelerar tremendamente la emisión de la palabra porque lo que transmites es fácil de captar. Y en esa variación de sonidos, el oído está absolutamente pendiente. Es la pequeña exhibición que he hecho. Y por encima de todas las reglas, fíjese bien en lo que le voy a decir. Me alegro que la mente me haya entregado. Se me podía haber olvidado. Usted quiere hoy mismo, dentro de poco tiempo, salir de aquí siendo una magnífica oradora, un magnífico orador, y sé lo que digo,
y no les engaño, dominen el silencio. No se puede no dominar la palabra si dominas el silencio. El silencio es fundamental, igual que en música. Lo decía Barenboim, no hay música sin silencio. No hay palabra eficaz sin silencio. Tiene que administrar usted las frases que entrega. Por amor al destinatario del mensaje, considerar si esa frase encierra una idea un poco más complicada, más difícil de captar, más fundamental en su discurso, pues después de esa frase, silencio. Porque el que habla de seguido, aunque hable bien, logra que el público realmente se lleve sin nada. Voy a mencionar a un señor realmente muy digno y muy respetable, incluso sus adversarios políticos decían que tenía la cabeza muy bien amueblada, don Manuel Fraga Iribarne, que en gloria está, sin duda alguna. No porque sea derechas, yo creo que Dios es misericordioso, vamos, es que no puedo imaginarme un Dios, bueno, en fin, no quiero meterme en ese berenjenal, que también no vino el tema de la... Bien, no. Yo he hecho experiencias con Manuel Fraga, yo he ido a escucharle, pocas veces pero algunas, y al final decía, joder, este tío tiene un dominio, qué bien habla, qué rapidez. ¿Y con qué ideas me voy a la calle? Con ninguna, porque con la siguiente ha borrado la anterior. Así es que si usted quiere hoy mismo ser un buen comunicador, una buena... Domine el silencio. El silencio supone una sedación de la mente, supone un descanso, supone un punto de reflexión. La palabra es como una siembra, como una fina lluvia que cae sobre el prado del oyente. Hay que dejar que esa lluvia cale hasta las últimas raíces. No pretenda usted comunicar todo, otra gran idea, no. Si después de haberle escuchado una hora, la gente, el público se lleva 4 ideas limpias, 5 ideas limpias, usted ha hecho el gran agosto. Como usted trate, y esto lo he experimentado muchas veces, la ambición pues me ha llevado, que es que quisiera decir, y al final terminas diciendo muy poco. Por lo tanto, amigos, vamos a ver las anécdotas que te había dicho. El mejor orador de toda mi vida, de los miles y miles de alumnos que he tenido, fue un joven de apenas 22, 23 años, casi analfabeto, buena persona, pertenecía a una ONG que atendía a reclusos. El público eran 300 personas, todos, menos 5 licenciados universitarios y muchos profesionales ya ejercientes. Este chaval, con un vocabulario pobrísimo, nula sintaxis, nula estilística, hizo que nos pusiera, 5 minutos nada más, hizo que nos pusiéramos todos de pie como un solo hombre. Alguien se levantó, todos nos levantamos. A mí se me cayeron las lágrimas. Y cuando yo salí al medio para evaluar a aquel alumno, todos, hombres y mujeres, o estaban llorando, o se daban las lágrimas, o tenían el rostro efectivamente conmocionado y los ojos enrojecidos. Creo que la pobreza verbal de aquel chaval hacía juego con la tremenda vida de las prisiones que él nos describió. ¿Y saben ustedes el día que yo fui mejor orador? Y no lo podré superar nunca, claro. Fue el día del entierro de mi madre. En el tanatorio, cuando ya los servicios de la funeraria nos dijeron, miren, despídanse de su madre, sabes que en pocos minutos vas a dejar de verla en ese mundo, espero reencontrarla, en ese mundo que nadie vio, ni oído yo, ni entendimiento humano puede comprender, y del que no conviene que hablen ni los curas, porque no tenemos ni pajolera idea de cómo será. Eso entre paréntesis, con permiso. Tomé una servilleta de papel y sobre el propio marco del féretro, a 20 centímetros o 30 de la cara de mi madre, en esa servilleta de papel, le quise escribir unas frases a ver si el sacerdote en la misa me permitía dirigirme a mi madre muerta. Y comencé con la palabra bienaventurada tú, mamá. Y así seguí. Y el sacerdote celebrante me permitió, Luis. Me subí al ambón del altar, allí estaba el féretro de mi madre.
y comencé a decirle, bienaventurada tú, mamá, porque naciste en cuna pobre y de padres buenos y pacíficos. Fijaos bien, han pasado más de 20 años y a veces no puedo ni comenzar a decirlo. Bueno, me dio el llanto, se me caían unos lagrimones enormes sobre aquella servilleta de papel, se emborronaba todo, yo me quedaba sin aire. Tenía que hacer larguísimos silencios. El templo era un llanto general. Y yo pregunto, amigos, ¿qué comunicó mejor aquella mañana? ¿Cuánto yo quería a mi madre, Luis? ¿Mis pobres palabras? No. Mis silencios y mis lágrimas. No lo duden. Y un punto nada más que del diálogo. Del diálogo del que tanto cacarea la clase política, nadie tiene ni idea. Se equivoca con hablar, se confunde con negociar, con debatir, con discutir. No, el diálogo es necesario para todo eso, pero el diálogo es mucho más serio. Para poder dialogar tienes que ser una persona imbatible, que vas a hablar con el otro, que tiene un pensamiento distinto, divergente o absolutamente opuesto, vas con tu verdad. Atención, amigos, la verdad en este mundo ha de estar cubierta siempre con una finísima capa de oro puro, el oro de una cierta provisionalidad. Porque el que crea en este mundo que ha llegado a la verdad definitiva es un talibán, es un fundamentalista, es un tipo muy peligroso. ¿Qué ocurre? Que vamos por la vía diciendo, yo estoy en la verdad, Luis, tú estás en el error, mi verdad es mucho mejor que la tuya, lo cual sería maravilloso si Luis lo aceptara. Hablo en términos generales. Pero es que Luis, con respecto a mí, tiene la misma opinión, ¿no, Ángel? La verdad la tengo yo. Mi verdad es mucho mejor que la tuya. Choque de trenes. Aquí no dialoga nadie, amigos. No dialogamos en las parejas. Perdón, con todo el respeto a mi mujer, tampoco en mi pareja. Porque para dialogar los dos tienen que tener la posición de diálogo, que es la posición alternativa de el diccionario de la Real da una definición absolutamente torpe, yo se lo he dicho ya a varios académicos. Dialogar es un intercambio de ideas firmes, creencias firmes, todo lo que usted quiera, pero con ese aire de provisionalidad. Y cuando tú reconozcas que el otro te gana, por decirlo en un término, vamos, así muy breve, pues lo reconoces y se lo agradeces y sigues dialogando. Aquí no dialoga nadie, amigos. Ni en casa la pareja, ni padres con hijos, ni superiores con subordinados. El espectáculo de la clase política, mejor no hablar. Yo tengo una gran vocación política y milité en política cuando la canalla de Tarra empezó a matar gente, pero nunca más, porque yo no aguantaría la disciplina de voto que comprendo que es necesaria, no la soportaría. Yo, viendo debates, me pongo de los nervios, Luis, de la aberración. Amigas, amigos, se ha cumplido el tiempo con exceso. Repito y resumo, a tomar la palabra comunicar. ¿Comunicar qué? El discurso principal. Hay discursos de vampiros. Uno de ellos, el más peligroso, es perfectamente evitable y es transformativo de la personalidad. Es una idea que usted tiene que reflexionar. Hay gente que lo descubre aquí en la sala y hay otros que tienen que darle vueltas. Porque claro, es que venimos de un punto donde nos han engañado. Y no tiene perdón de Dios la clase dirigente educativa. Lo digo con todo respeto a una persona que considero que es un hombre digno. Yo estuve con él cuando era catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid. Se entusiasmó con lo que yo le dije, año 97, me escribió una carta donde dice, no se concibe cómo no dotemos a nuestros alumnos universitarios del dominio de la... No, él dice, tengo ahí la frase, dice, no se concibe cómo licenciados e incluso doctores carezcan del dominio de la palabra oral. Perfecto. Llegó a ser rector de la Universidad Autónoma y tuve una larga entrevista con él por la mañana, que además tenía muchas llamadas, ya, oye Ángel, ya vendré. No, tal. Fue ministro, me recibió
Y me dijo, algo haré, Ángel, no hizo nada. Es don Ángel Gabilondo. Es así, es una pena, realmente. Amigos, de nuevo, gracias, Luis. Ahora tú, si quieres, abres el coloquio. Infinitas gracias por esa posibilidad de hablar de mi chica. Un enamorado quiere hablar de su amada siempre. Esto lo he hecho esta tarde. Les he entregado ideas. Estoy bastante contento de mi actuación. No es fácil entresacar de 8 horas 1 hora, pero les he transmitido esa gran visión humanista, constitutiva de la máxima seguridad personal, que es un placer, amigos, es un placer. Vas por la vida de otra manera, vas muy humilde, muy seguro y muy humilde. Les he hablado de esas 3 primeras reglas de oro, sencillísimas de aplicar, y la otra, general, el silencio. Les he hablado un poco del diálogo y si alguna vez tenemos tiempo, pues me encantaría que asistieran a mi curso. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Te acerco a la silla. No, no pasa nada. Bueno, me señores, siento también para que vean que puedo hablar. Sí. ¿Cómo se les queda el cuerpo después de esto? Ya les había dicho que la de hoy iba a ser memorable. Me viene a la cabeza un recuerdo de una persona muy admirada para mí, Abraham Lincoln, hablando de la brevedad del discurso. Una persona que yo admiro mucho, que en 1865 hizo un discurso en Gettysburg, donde la batalla, sobre 2 temas que entonces eran candentes en Estados Unidos. Era la esclavitud y la propia guerra de independencia, la propia guerra civil, perdón. Para esos 2 temas, Abraham Lincoln empleó 300 palabras, solamente. Y con ellas definió claramente cuál era su postura y la que sería la postura de los Estados del Norte. Bien, tengo que confesarles una pequeña mentira que Ángel ha dicho hace un momento. Ha dicho, Luis, bájate del estrado, por favor, porque tú eres más guapo que yo y entonces me robas protagonismo. Es evidente que es una mentira. Y en último lugar, solamente decirles que Ángel no se ha dado cuenta, pero él nos ha estado abierto el morral y nos ha estado lanzando un montón de ideas que todos más o menos sabíamos, pero que no habíamos reparado en que tenemos que pensar en ellas. Esta noche va a ser muy intensa para todos ustedes. Entonces, son ideas que componen la base de los librepensadores, de la Ilustración, y él creía que estaba solo en el estrado. Pero es mentira, no se daba cuenta de que detrás Carlos III creo que sonríe un poco más. Bien, se abre ahora un turno de preguntas, por si quieren ustedes hacer, por favor, alguna pregunta. Perdónenme, les añado lo siguiente. Estoy a favor... Toca el botón. Perdón. ¿El botón del micro? Bueno, lo tienes no, puesto. lo tengo puesto. Estoy a favor del bien hablar, del academicismo. Yo hablo lo mejor que puedo dentro de mi limitada cultura. Si tuviera más cultura, hablaría mejor. Entiéndaseme bien, no estoy en contra, pero la finalidad no es hablar bien, es comunicar. Si usted comunica hablando bien, miel sobre hojuelas. Un momentito, por favor, porque si no, no se oye. Ahora, gracias. Que ha puesto muy fácil el tema de combatir el miedo escénico, pero a mí no me parece que sea tan fácil, me parece que es muy difícil. Tal como lo has expresado, parecía que mañana íbamos a salir a dar una conferencia a todos, pero no me lo parece. Es que pueden. Si tú lo ves difícil, para ti va a ser difícil. Te pido que creas, si es que has visto sinceridad en mis palabras, si hablar en público fuera complicado, yo lo diría y yo seguiría enseñando y buscando amantes para mi chica. Pero es que sé que no es así. He visto tales transformaciones personales en gente incluso en el propio curso
que tengo que confirmar mi propia experiencia. Los que me escuchan a mí tienen una gran ventaja. A mí esto me tocó, yo diría que unos 20 o 25 años descubrirlo. Yo comencé a trabajar en televisión en el año 67, en la plantilla ya en el 70, en Canarias. Estuve 15 años allí, me nombraron por un alto cargo que yo rechacé, era Calviño luego el director general, y yo era un buen locutor, pero con un miedo escénico extraordinario. Yo me veo en fotos y digo, Ángel, ¿ese no eras tú? Sí, era yo, con todos los miedos que me habían sembrado. Es sencillísimo. Y os digo lo siguiente, que es muy aplicable. Si tú, por ejemplo, tuvieras que hablar mañana y experimentaras miedo escénico, primero, estímalo como algo normal, pero actúa como si ya hubieras aceptado que tú eres la mujer, el ser humano más sagrado que ha parido madre en el mundo, y que los que están alrededor tuyo no son superiores a ti en nada, en nada. Yo a nadie le miro por encima del hombro, ni al rey, ni al papa, ni al presidente del gobierno, ni a Luis. Y tampoco miro por debajo de mi hombro, ni a la prostituta callejera, ni al pobre mendigo que se muere de frío en los portales de la Plaza Mayor de Madrid en invierno. Mirada horizontal. Vamos a ver, os digo lo siguiente, Luis, con tu permiso, sé dónde estoy. Lo que yo enseño no interesa al poder, no interesa al poder. Yo me doy cuenta a veces de que asusto a la gente, pero cumplo con mi deber. Lo que yo enseño y la economía de lo que yo enseño es como para que todo el mundo sensato me contratara de inmediato. Tengo mucho trabajo, incluso estoy intentando cortarme la coleta. He decidido no cortármela nunca, reducirlo sí. Lo que yo enseño no todo el mundo lo acepta, el poder no lo acepta. El poder no lo acepta. Tenlo en cuenta, todos los poderes. Es lo que te puedo decir. Créeme, es sencillísimo y es un placer inmenso, inmenso, el hablar en público. Yo debería pagar por dar mis conferencias y mis cursos. Es un inmenso placer ver que puedes manifestar no solamente tus ideas muy maduradas, sino tus sentimientos, y puedes utilizar este prodigio que es la palabra hablada, que no nos han enseñado antes de enseñarnos gramática. ¿Habéis escuchado a alguien que os haya hablado de esta maravilla? Que siendo yo una isla, como tú y como todos, con un mundo interior tremendo, que no podéis ver, mediante este genial invento de la palabra hablada, puedo manifestaros en gran medida qué pienso, qué siento. Digo en gran medida, porque no todo es transmisible. Las grandes vivencias no son transmisibles. Ahí viene la poesía. ¿Por qué ese ser humano que experimenta y se da cuenta de que la palabra ordinaria no le da abasto, tiene que dar el salto a la poesía? ¿Qué hizo Juan de la Cruz? Su expresión corrientita hubiera sido: Señor, quiero estar contigo. Notaba que se le quedaba corta y entonces arrancó con aquellos prodigiosos versos. Todos los años yo también me dedico a hacer recitales. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y ya eras ido. Pastores, los que fuerdes allá por las bajadas al Otero, decidle que adolezco, peno y muero. Juan de la Cruz. Pero Juan de la Cruz, yo le salto a la poesía como todos los poetas, como todos, como el gran Jorge Manrique, que luchamos entre Paredes de Nava, que es de mi provincia, y un pueblecito de Jaén sobre la Cuna. Pues Jorge Manrique se dio cuenta de que la muerte le estaba pisando los talones. Pero eso es maravilloso, teníamos que conocer de memoria, desde la escuela, todos los españoles, las coplas a la muerte
en honor del maestre Rodrigo y su padre. Es una pena, es un prodigio de inteligencia. Con 28 años escribió aquello, claro, murió con 32 en batalla. ¡Qué maravilla! Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Y por cierto, y doy paso al siguiente, que es que me puedo enrollar. Tú córtame, Luis, tienes todo el derecho. Ahí hay unos versos que desde luego yo entrego y yo proyecto y yo recito cuando hablo de que a nadie tenemos que hacerle reverencias porque no está por encima de nosotros. Y dice Jorge Manrique que a papas, emperadores y prelados así los trata la muerte, como a pobres pastores de ganados. En mi curso se habla muchísimo de esa gran maestra, la hermana muerte natural, que decía Francisco de Asís, que tiene tanto que enseñar, pero aquí nuestra civilización la oculta. Me estoy enrollando. Perdón, perdón. Hay otra pregunta por ahí, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su mensaje. He asociado lo de 4 ideas limpias con mi siguiente duda. Vamos a suponer que asisto a una conferencia de arqueología y que el conferenciante al final no hace ningún tipo de resumen de todo lo que ha expuesto. Entonces, el público, yo creo que cada persona se quedará con 4 ideas limpias diferentes. Entonces, mi pregunta es, ¿usted a un orador le aconseja al final de su exposición hacer un resumen o no? Gracias. Mira, hay una transparencia que dice zona libre. Estamos en una zona absolutamente libre. En técnicas de comunicación verbal, más dicho está lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer lo decidimos cada uno de los que nos comunicamos, teniendo unos criterios elementales. Y el primer criterio es, ¿quién soy yo? ¿A quién me dirijo? Fundamental. ¿Cuánto tiempo tengo también? ¿Qué tipo de público es? ¿Son expertos como yo? ¿Son ajenos a esta materia? ¿Es un público que viene obligado? ¡Ojo! Esa es una batalla preciosa. Y a veces me encuentro con públicos maduros obligados. Por ejemplo, he sido muchos años, hasta la pandemia, y ya no he insistido, vámonos, han cambiado los que y tal. Todos los que ascienden a comisario de policía han pasado por mi curso. Y yo sé que muchos venían obligados y no veían la finalidad. Y al final llovían los aplausos. Y ojo que toco temas muy delicados para alguien que está sometido a una disciplina cuasi militar. Está todo abierto. Si tú eres arqueóloga y vas a pronunciar una conferencia de arqueología, yo te diría, de todas las maneras, aunque haya múltiples ideas y datos, etcétera, etcétera, al final ese resumen puede venir muy bien. Una última pregunta, por favor, y por aquí. Bueno, pues nada, yo quiero darle la enhorabuena, no podía pasar sin hablar porque usted dio unas conferencias o unas charlas en la Tesorería General de la Seguridad Social. ¡Hombre! Hace bastantes años, yo así tuve la suerte de asistir. Bueno. Y la verdad es que hoy ha sido para mí un recuerdo muy grato. Y una de las cosas fundamentales, porque yo hago recitales poéticos, he publicado 3 libros de poesía y en el Ateneo he hecho algún recital, 2, alguno de ellos está en Twitter y tal. Entonces me ha llamado especialmente la atención los silencios. Los silencios los he ido descubriendo poco a poco porque parecía que a mí me da la impresión de que tenía que llenar el aire de palabras y cubrir todos los huecos. Y me he dado cuenta de que eso atosiga un poco, me parece que como que atosiga un poco el hecho de hablar y recitar y tal. Entonces, pues eso me ha llamado la atención que usted lo haya mencionado y además de manera como muy insistente. Entonces me ha parecido muy interesante y luego me ha parecido muy interesante toda la conferencia porque todo lo que dice me parece muy a tener en cuenta. Enhorabuena, muchas gracias. Pues te lo agradezco muchísimo. Si alguna vez me necesitas para un recital a 2 voces, pues yo encantado, No te voy a cobrar nada, lo haría encantado, Y has comenzado, porque, atención,
hay que estar siempre en el gran taller de la palabra. Es decir, una observación interesantísima. Mi curso, donde no hay prácticas individuales, es el curso más práctico del mundo. ¿Por qué? Porque convierto la vida diaria en el gran taller de la palabra hablada. Siempre que yo emito la palabra y siempre que yo escucho la palabra. Yo ahora iré a casa, cenaré con mi mujer, con mi hijo, mi nieta, está por ahí, es una joven. Yo estoy siempre automáticamente reconociendo si cumples o incumples las 3 primeras reglas de la comunicación verbal. Tú hablas muy bien, sin embargo, has comenzado adelantando la palabra al pensamiento. Has lanzado algo así como, bueno, pues, han sido 2 o 3 palabras, pero me he dado cuenta de ello. Pero este mundo es una mina. Encender la radio, abrir la televisión, es que todo el mundo habla mal, todo el mundo incumple estas reglas. Por lo tanto, primero fijaos en los demás, pero esta misma noche. Y luego ya, cuando has reconocido cómo se incumple, ya entras en tu autoescucha. Yo no puedo hablar nunca, nada, ni en estas respuestas, ni en lo que yo puedo hablar con mi mujer esta noche, sin darme cuenta de si cumplo o incumplo. Yo creo que hablo bastante bien. ¿A qué se obedece? A que estoy siempre en el gran taller. Esto ha dado una ventaja extraordinaria. Yo doy cursos masivos. No pertenezco a nada ni a nadie, lo advierto. Me ficharon ellos. Yo creí que había que pertenecer a la obra o ser un genio. No soy ni lo uno ni lo otro. Durante muchísimos años, hasta la pandemia, he dado mi curso en la Universidad de Navarra. Al primer curso, en un salón de 450 butacas, el viejo edificio de bibliotecas, si alguno lo conoce, se metieron 650 personas. Nunca me había ocurrido los chavales y las chavalas sentados en las escaleras y en los pasillos. Y además yo aconsejé, me fichaba, me contrató medicina, pero yo desde el primer curso dije, ábranse a todo el campus, alumnos, profesores, eminentes médicos, sacerdotes, todo el mundo, porque esto es para todos. Bueno, enhorabuena y sigue prodigando la poesía. La poesía hace un bien tremendo a la gente. Bien, señores, muchas gracias. No me queda sino emplazarles para el próximo 10 de febrero, martes, una interesantísima conferencia que Rafael Parrilla nos va a dar sobre pasacalles y pasodobles. Van ustedes a descubrir que esas músicas que todos conocemos tienen orígenes sorprendentes. Y el 12, que será 2 días más tarde, en jueves, Fernando Miranda de Larra y de Onís nos salvará de la figura de su bisabuelo, Mariano José de Larra, el romántico doliente. Muy interesante. Y muchas gracias. No me queda sino simplemente entregarle este agradecimiento de la Matritense a don Ángel Lafuente. Pues muchísimas gracias, Luis. Y de emplazarles a ustedes en la próxima semana. Muchísimas gracias. Por demás está decir que yo estoy a disposición de ustedes, o sea que les puedo dar una tarjeta si alguien quiere hablar conmigo, o desde luego tenéis libertad total para dar mi tarjeta y mi dirección a cualquier persona que quiera hablar conmigo para lo que sea. Muchas gracias. Nada, encantado.